tardes a todos. Yo también quiero hacer extensivo mi agradecimiento a todos los organizadores, especialmente en Redacción Médica Sanitaria, a los representantes de la Consellería que están aquí hoy con nosotros y a todo el equipo organizador. Bueno, mi tema es un poco complejo, pero creo que es fundamental en toda la medicina, pero fundamentalmente en estas enfermedades raras, ¿no? Es muy difícil hablar de todas las enfermedades raras que afectan al aparato respiratorio, porque de verdad que son muchísimas y no pretendo en absoluto hacer ninguna clasificación. Pero sí creo que es importante decir que podríamos agruparlas en quizá tres partes, ¿no? Una de las partes es aquellas enfermedades, a ver si puedo ver aquí que será mejor, aquellas enfermedades sistémicas que tienen una afectación del aparato respiratorio, no siempre, pero que es muy importante la afectación del aparato respiratorio y que incluso puede ser la causa de fallecimiento y alterar mucho la calidad de vida del paciente. Son ejemplo de ello la esclerosis sistémica, la artritis reumatoide, que como todos saben puede tener una participación pulmonar importante. Otro grupo de enfermedades, sabemos que son unas enfermedades también sistémicas que prácticamente pueden afectar a todos los órganos, pero que sin embargo el pulmón tiene un protagonismo muy importante. Es el caso de la sarcoidosis, que en el 90% de los casos, yo diría casi que en el 100% de los casos, va a tener una afectación pulmonar. Y después hay otro grupo de enfermedades que afectan exclusivamente al aparato respiratorio o prácticamente exclusivamente al aparato respiratorio, como son, por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática o alguna enfermedad fibrosante progresiva, no exactamente fibrosis pulmonar idiopática, la proteinosis alveolar y algunas enfermedades que afectan también al árbol bronquial, como es la estenosis traqueal idiopática, una enfermedad que está totalmente olvidada y una enfermedad también bastante huérfana en el tratamiento, y comentarles que en La Coruña tenemos cierta experiencia por el tema de la unidad de broncoscopias. Tenemos 14 pacientes y son todas mujeres, tienen una tremenda fibrosis subglótica y realmente hay muy poca investigación y pocos avances en el tratamiento de esta enfermedad, salvo las técnicas endoscópicas o, al final, el tratamiento quirúrgico. O también traqueopatía osteocondroplásica y otras enfermedades que afectan fundamentalmente a la vía aérea, ¿no? Sería muy complicado explicar todos los avances que hubo en el diagnóstico de estas enfermedades respiratorias raras, pero sí quería resaltar que tenemos avances en técnicas importantes, en técnicas que no específicamente se refiere a técnicas neumológicas, sino análisis de sangre sencillos que pueden proporcionarnos un diagnóstico. Voy a poner algunos ejemplos: frotis de la mucosa bucal, que fue muy importante para avanzar en un diagnóstico sencillo de algunas enfermedades respiratorias raras. En el TAC que también hay avances muy importantes en la imagen, aunque sabemos que el TAC no va a diagnosticarnos de forma específica una enfermedad. En el lavado broncoalveolar, que está un poco perdido en los últimos años, pero que probablemente vamos a recuperarlo con investigaciones en proteómica. Y fundamentalmente los avances más importantes que tenemos fueron la ecografía endobronquial y también la criobiopsia, que permite tomar muestras de un mayor tamaño y muestras que están muy bien conservadas y que serán importantes para el diagnóstico de varias de estas enfermedades, sobre todo para aquellas que tienen una histología específica, por ejemplo, la sarcoidosis y algunas otras enfermedades. Pero, sin duda, no hay que olvidar la historia clínica, y la historia clínica va a ser fundamental en las enfermedades raras, y no solo la historia clínica del paciente, sino los antecedentes personales. Esto es fundamental porque hay grupos de enfermedades intersticiales que tienen un componente hereditario, y esto es un problema importante. Lo resaltaré después hablando de la fibrosis pulmonar idiopática, porque estas enfermedades son poco conocidas por la población, y cuando tú preguntas a los pacientes, realmente te dicen, pues sí, tuve familiares con una enfermedad respiratoria, incluso fallecieron, pero no saben explicarnos.
porque es muy difícil explicar la afectación pulmonar en algunas ocasiones, incluso al paciente, explicarle lo que realmente tiene. Es tremendamente difícil que el paciente te entienda, tiene usted una fibrosis, ¿qué es esto de la fibrosis? Por ello, es necesario hacer una divulgación a la población sobre el conocimiento de estas enfermedades. Bueno, no voy a hablar de todas, pero sí quería resaltar pues, algunos avances en el diagnóstico y el tratamiento de dos enfermedades que son hereditarias y que tienen cierta prevalencia dentro de lo raras que son estas enfermedades, como es el déficit de alfa-1 antitrisina. A lo largo de estos últimos años pues, vemos que hay un avance muy importante en cuanto al estudio genético. Tenemos un panel genético muchísimo más amplio y nos permite conocer mutaciones que previamente no sabíamos que afectaban al parénquima al pulmón o al hígado. Fundamentalmente pues, mutaciones en alelos como el I, la F, etcétera, que previamente no conocíamos. En este sentido es importante que recientemente pues, se inauguró o pusimos en marcha el PAI, el proceso de atención integrada a esta enfermedad, y creo que eso va a contribuir mucho a mejorar el diagnóstico de los pacientes en una fase más precoz, que en estos momentos algunos pacientes llegan ya en una fase prácticamente pues, de trasplante pulmonar, ¿no? Y ya que decir de la fibrosis quística, también un avance importantísimo, porque con una analítica de sangre pues podemos identificar en este momento alteraciones genéticas que no conocíamos, que pudiesen tener una repercusión en la enfermedad pulmonar. Y no solo eso, sino un avance muy importante para algunas alteraciones genéticas que ya tenemos un tratamiento específico. Esto va a cambiar el curso de la fibrosis quística, una enfermedad que sabéis que afecta fundamentalmente a gente joven y que es una enfermedad muy grave. Bien, tenemos otras enfermedades en las que los avances no son tan importantes y me refiero pues, a la fibrosis pulmonar idiopática. Estamos pocos satisfechos en el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, es un diagnóstico, decimos que es exclusión de otras enfermedades fibróticas. Hablamos de un patrón, necesitamos un patrón radiológico que sea compatible y en algunos casos pues, tendremos que echar mano de la biopsia, que tampoco es lo específica que nosotros querríamos. Es decir, que es un diagnóstico que es complejo y que tenemos pocas técnicas diagnósticas que sean lo específico que nosotros nos gustaría. Es verdad que durante los últimos años hubo avances en el tratamiento antifibrótico, pero también este tratamiento es un tratamiento que no es lo específico que a nosotros nos gustaría hacer en esta enfermedad. Pero creo que en los próximos años vamos a tener, o ya ahora, tenemos un reto muy importante, que es la fibrosis pulmonar familiar. Sabemos que los pacientes que tienen el antecedente de un familiar de primer o segundo grado con una fibrosis pulmonar tienen mucho más riesgo de tener una fibrosis pulmonar. De hecho, en un 10 o un 20%, no sabemos el número exacto, pues de pacientes hay una agregación familiar en esta enfermedad. Y esto no viene en las guías, qué es lo que debemos de estudiar en estos pacientes, por dónde tenemos que caminar, ¿no? Pero sí que en las últimas décadas se están estudiando 3 campos fundamentales de grupos: genes relativos a la telomerasa, genes relativos al surfactante y también genes relativos a la mucina. En este momento, ninguna guía de práctica clínica nos hace una recomendación para estudiar este panel genético, salvo una guía francesa del año 2017 que sí que recomienda pues, hacer un estudio sobre todo en algunos fenotipos de pacientes. Desde el punto de vista clínico, pues sí que podríamos identificar un poco un subgrupo de pacientes que pudiesen tener alteración de la telomerasa. Fundamentalmente aquellos pacientes que tienen una fibrosis pulmonar en edades jóvenes, de 50 a 60 años, algunos pacientes que tienen una alteración hematológica, que no la explicamos, como son una macrocitosis persistente, una anemia, una plaquetopenia, una leucopenia, y también se nos habla de pacientes que antes de los 30 años tienen pues, muchas canas, ¿no? No está bien definido qué edad, y esto viene un poco a raíz de una enfermedad que es la disqueratosis congénita, en la que se ve que comparten genes, alteraciones genéticas en relación con la fibrosis pulmonar,
con esta fibrosis pulmonar. Y precisamente en la disqueratosis congénita, pues si hay un envejecimiento precoz, hay una alteración a nivel de los telómeros, etc. Y podría ser muy importante, al menos, detectar este grupo de pacientes, porque parece que son un grupo de pacientes especiales con más riesgo de desarrollar neoplasias y también más riesgo de tener infecciones. Y esto podría tener un impacto, sobre todo, en aquellos pacientes que se trasplantan para adaptar un poco la inmunosupresión. Y esto creo que en los próximos años vamos a tener que incorporarlo en la manera de lo posible al estudio de estas enfermedades fibróticas, que además adelanto que no es solo, parece que la fibrosis pulmonar idiopática, sino que aquellos pacientes con otras enfermedades, como pueden ser la alveolitis alérgica extrínseca o la artritis reumatoide, estos pacientes que tienen un patrón muy fibrótico podrían tener alguna alteración a este nivel. Pero bueno, queda un camino importante por recorrer y a día de hoy pues, tendremos que tenerlo en cuenta e investigar en esta parte. Y ya no siempre los avances fueron en alteraciones genéticas, como comenté previamente, en la genómica, sino que otras veces pues, se hicieron diagnósticos muy importantes en cuanto a nuevos anticuerpos, nuevas proteínas, etc. Voy a ponerles aquí, pues, por ejemplo, la linfangioleumiomatosis esporádica, que es una enfermedad rara que afecta a 3 o 8 mujeres por millón de habitantes y que hace años el único diagnóstico que podíamos hacer era hacer una biopsia pulmonar. Ya luego surgió el TAC, que fue un avance importante, pero recientemente, o ya no tan recientemente, en los últimos años, lo que se observó es que la determinación de estos factores, del factor de crecimiento vascular, del VEGF-D, tiene mucho valor en el diagnóstico de la enfermedad y cuando tiene una concentración superior a 800 picogramos mililitro, pues ya estamos con un nivel que nos permite hacer un diagnóstico sin recurrir mucho a técnicas diagnósticas ya invasivas. Por otra parte, el presentar un VEGF alto es además un predictor de respuesta a nuevos tratamientos en esta enfermedad, como es el sirolimus y el everolimus. Y bueno, aunque parezca una rareza, nosotros tenemos ya algunos pacientes con este tratamiento y con la determinación de VEGF, que no sé si se hace en todos los hospitales, ¿no? Y también quería hablar como un avance importante en el diagnóstico, la proteinosis alveolar. Es una enfermedad muy rara, sobre 26 casos por millón de habitantes. Es una enfermedad muy poco conocida, pero que parece que de alguna forma, al menos las formas secundarias, puede haber un aumento de la prevalencia de esta enfermedad. Y un avance muy importante fue la determinación de los anticuerpos en sangre, anticuerpos antifactor estimulante de la colonia de los macrófagos En el año 2019 el grupo del registro de Cincinnati pues, aportó su experiencia y pudo demostrar que cuando hay unos niveles de anticuerpos aquí superiores a 10 nanogramos por mililitro, pues prácticamente es diagnóstico de esta enfermedad. Nosotros tenemos la suerte en el Hospital de La Coruña de tener un servicio de inmunología con muchísimo interés en esta enfermedad. Esto es nuestros resultados de los primeros 30 casos, pero hablando estos días con Ricardo Rojo, en este momento tenemos más de 100 casos analizados y como no es una técnica que se haga en todos los hospitales, pues nos mandan pacientes, muestras de pacientes de todos los hospitales, de Cataluña, de Madrid, etcétera, porque esta técnica requiere pues, una estandarización y parece que nuestros resultados satisface a todo el mundo y desde luego agradecerle al Servicio de Inmunología la apuesta por hacer esta técnica en La Coruña, ¿no? Nuestro nivel de corte, pues los inmunólogos han decidido en ponerlo en 5, pero bueno, me parece que es satisfactoria y que es importante tener esta técnica, esta determinación de anticuerpos que no está en la cartera de servicios del SERGAS, pero sí se hace en el laboratorio de investigación. Es tan importante la determinación de estos anticuerpos en esta enfermedad que veis que cambió el algoritmo diagnóstico y ya si nosotros tenemos un paciente con una alteración radiológica
y con unos síntomas, unos hallazgos en el TAC y un lavado que es de aspecto lechoso, ya no es necesaria una biopsia. Incluso algunos autores proponen que no sería quizá necesario hacer el lavado, y veis que esto es el 90% de las proteinosis alveolares que podremos diagnosticarlas mediante la determinación de estos anticuerpos, y además no solo la determinación de anticuerpos, sino que esto lleva implícito un tratamiento específico para este grupo de proteinosis alveolares. Es decir, que fue un avance muy importante. Y ya para finalizar, pues hablar del trasplante pulmonar como una opción al tratamiento de todas estas enfermedades raras. Evidentemente, el trasplante pulmonar es el último recurso para una enfermedad pulmonar y también para las enfermedades raras, y lo ideal es no llegar a esta situación, y esperemos que en los próximos años, con la investigación, el diagnóstico precoz de estas enfermedades, pues menos pacientes lleguen al trasplante pulmonar. Pero a día de hoy tenemos esta opción, afortunadamente. Estos son los resultados es la memoria del trasplante de pulmón en Galicia. Veis que desde que se inició llevamos 861 pacientes trasplantados, unos unipulmonares y otros bipulmonares, dependiendo del tipo de enfermedad. Y estos son los datos del Registro Español de Trasplante Pulmonar, a donde nosotros y todos los centros de trasplante pues envían los datos, ¿no? Es decir, nuestros datos están aquí incluidos, y cuando los analizamos de forma separada, bueno, pues son muy similares a los datos de España del Registro de Trasplante. Y aquí ya podéis ver que en la parte inferior la primera indicación de trasplante es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ahí ya tenemos una enfermedad rara, que son aquellos pacientes que tienen déficit de alfa-1 antitrisina. Están incluidos aquí, y están incluidos desde el inicio de la enfermedad, es decir, una opción terapéutica para esta enfermedad rara de déficit de alfa-1 antitrisina. Pero la segunda indicación de trasplante son las enfermedades intersticiales, y dentro de estas enfermedades pues tenemos pues la fibrosis pulmonar idiopática, pero también tenemos otras enfermedades fibróticas, como puede ser una esclerodermia, como puede ser el pulmón fibrótico de una artritis reumatoide, o como puede ser la linfangioleidomiomatosis, y un grupo de enfermedades muy importantes. Y ven que esto es la segunda causa, la segunda indicación de trasplante de pulmón. Esto quiere decir que es muy importante el trasplante de pulmón en las enfermedades raras también. Y ya como tercera indicación tenemos la fibrosis quística, otra enfermedad de las que yo hablé y que también es una indicación de trasplante, es la tercera causa, y ya como cuarta la hipertensión pulmonar. Es decir, que el trasplante es una opción para estas enfermedades raras, y desde el inicio del programa, de nuestro programa de trasplante y de todos los programas de trasplante, ahí están las enfermedades raras. ¿Y cómo es un poco el pronóstico del tratamiento y el pronóstico de estas enfermedades una vez trasplantado el órgano? Bueno, pues en algunas, fundamentalmente en la hipertensión pulmonar y en la fibrosis quística, el pronóstico es muchísimo mejor que en las otras, pero veis que en la enfermedad pulmonar intersticial pues el pronóstico es un poco peor, sobre todo en los primeros años del trasplante, ¿no? Por ello, bueno, es una opción terapéutica, pero en las enfermedades intersticiales es muy complejo el seguimiento de estos pacientes, y de hecho, pues ahora mismo salieron unas guías especiales para el manejo del paciente trasplantado con una enfermedad sistémica, y me refiero a enfermedad sistémica, fundamentalmente enfermedades reumatológicas, por la complejidad que tiene en el manejo, en el post-trasplante de este grupo de enfermedades. Y bueno, nada más, esto es todo lo que tenía que comentarles. Me parece que una cosa que es muy importante en el diagnóstico, tengo que resaltarlo, es la investigación. Tenemos que investigar, y espero que yo les demostrase que lo que supuso alguna determinación muy sencilla en sangre o en frotis bucal para hacer un diagnóstico de la enfermedad, y como en algunos casos cambió el pronóstico, va a cambiar el pronóstico de la enfermedad. Por ello, enfermedades raras, investigación. Muchas gracias. Buenos días. Permitidme que me una a los agradecimientos de mis compañeros, a la redacción médica, a Beringer, sobre todo al SERCAS, por organizar estas jornadas que permiten visibilizar estas enfermedades minoritarias.
Yo voy a hablar de neumonitis por hipersensibilidad, es un tipo de patología intersticial pulmonar, pero podría hablar de cualquier otra patología intersticial pulmonar como ejemplo de enfermedad rara. Y la multidisciplinaridad, la importancia de multidisciplinaridad en estas enfermedades intersticiales pulmonares se pone en relevancia porque ya hace años que en la patología intersticial trabajamos con la multidisciplinaridad porque es el gold estándar diagnóstico de estas enfermedades. Cualquier decisión diagnóstica o terapéutica al respecto de ellas sale de un comité multidisciplinar. A modo de resumen, la neumonitis por hipersensibilidad es una enfermedad inflamatoria pulmonar, es un síndrome complejo donde por exposición a gran variedad de partículas que son lo suficientemente pequeñas como para que el individuo lo inhale y llegue lo más distal posible a la vía aérea, y en individuos susceptibles producen una respuesta inmune inflamatoria exagerada. En algunas personas esta inflamación queda ahí, en inflamación. Otras personas con factores también genéticos predisponentes, por inhalación repetida de dicho antígeno, puede generar una reacción granulomatosa desencadenando a largo tiempo, a larga evolución, una fibrosis. Y el problema que tenemos en la identificación de los antígenos es que la exposición puede producirse en numerosos tipos de situaciones laborales, ambientes de ocio, incluso en el propio domicilio. Los antígenos suelen ser bacterias termofílicas, pueden ser también proteínas animales, pero también no podemos olvidar que existen productos químicos como los isocianatos o incluso metales, cobalto, berilio, que pueden dar neumonitis tipo like. Y si ponemos la lista, que no pretendo que la leáis porque es larguísima, de tipos diferentes de neumonitis por hipersensibilidad según el tipo de antígeno y según el punto de exposición, como veis, ya denota la complejidad ante la que nos enfrentamos en la anamnesis, en la historia clínica de estos pacientes cuando realizamos nuestra consulta. Y es que a pesar de que la neumonitis por hipersensibilidad es una vieja conocida, mire, fijaos en este libro es del año 1700, es un compendio de enfermedades profesionales, y aquí ya se describía la neumonitis por hipersensibilidad. Estamos hablando de hace más de 300 años. Pues yo el viernes hice una búsqueda en el clinicaltrials.gov, ¿no? Entonces hice un partido y puse una enfermedad intersticial que es más estudiada, como la fibrosis pulmonar idiopática versus hypersensitivity pneumonitis, neumonitis por hipersensibilidad. Y como podéis ver, a fecha del viernes, 504 ensayos clínicos realizados en fibrosis pulmonar idiopática, solo 43 en neumonitis por hipersensibilidad. Y es que el diagnóstico de una neumonitis por hipersensibilidad, como bien expreso aquí, es un puzzle, ¿no? Es decir, la multidisciplinaridad es totalmente relevante porque tenemos que intentar integrar toda esta información clínica, de radiología, del antígeno causal y de la celularidad que encontramos en diferentes pruebas o anatomía patológica cuando llegamos a realizar la biopsia pulmonar. Pero realmente cuando tenemos la neumonitis por hipersensibilidad, hemos explicado que podemos tener dos formas, unas formas inflamatorias y unas formas fibróticas. Realmente cuando nos enfrentamos ante las formas inflamatorias realmente no es tanto problema diagnóstico, es fácil identificar, la radiología es bastante llamativa, realmente nos lo encontramos ante las formas fibróticas. ¿Y por qué? ¿Uno de los motivos? Pues porque más de la mitad de los pacientes con fibrosis pulmonar debido a una neumonitis por hipersensibilidad se comporta como una fibrosis pulmonar progresiva, con un pronóstico, una evolución y una supervivencia muy similar a la fibrosis pulmonar idiopática y que, como sabemos, es comparable a algunos cánceres como el cáncer de pulmón. Y otro problema que nos encontramos en la neumonitis por hipersensibilidad fibrosante es que si no encontramos el antígeno causal, las formas de presentación radiológicas, que es lo que primero que el clínico ve del paciente que viene a nuestra consulta con clínica respiratoria, puede ser muy variada. Y son hallazgos que pueden perfectamente encontrarse en otras entidades fibróticas como la fibrosis pulmonar idiopática. Porque fijaos, antes de la aparición de las nuevas guías de práctica clínica en los últimos años, cuando se evaluaba el diagnóstico multidisciplinar de neumonitis por hipersensibilidad fibrosante, fijaos que tiene un índice de correlación de diagnóstico de 0,29, en comparación a otra entidad como la fibrosis pulmonar idiopática, que era de 0,71. ¿Por qué? En la fibrosis pulmonar idiopática disponemos de consensos diagnósticos hace más de 20 años, creo que el primero es del año 2000, si no recuerdo mal, y de neumonitis por hipersensibilidad la publicación de los mismos es muy reciente. Por lo tanto, tenemos un patrón clínico radiológico similar, a pesar de que tenemos fisiopatologías diferentes, factores genéticos diferentes y exposiciones a veces que son difíciles de demostrar, con lo cual ese diagnóstico diferencial de fibrosis pulmonar idiopática y neumonitis es bastante complejo.
¿Y por qué la importancia de identificar la neumonitis? Porque si no identificamos la neumonitis, a pesar de que la tratemos en sus formas fibróticas de forma muy similar a veces a la fibrosis pulmonar idiopática, no vamos a realizar lo más importante, que es encontrar el antígeno causal, que como conocemos es un factor predictor de mal pronóstico de estos pacientes. Como comentaba, hace unos pocos años, hace 2 o 3 años, han aparecido las primeras guías de práctica clínica de neumonitis por hipersensibilidad. Ahora nos queda ver cómo van a impactar en los siguientes años estas guías de práctica clínica, esta estandarización de la que disponemos ahora en el proceso diagnóstico de la neumonitis por hipersensibilidad. Y centrando aquí el problema, en Galicia, vemos que la neumonitis por hipersensibilidad más frecuente, no solo en Galicia, en el resto de los países del mundo también, es una, que es la enfermedad del pulmón de granjero, que es una neumonitis por hipersensibilidad que se produce por inhalación de antígenos que crecen dentro de los fardos de hierba seca que están almacenados, como podéis ver, en plásticos, en condiciones de alta humedad, que después, cuando se abren para dar de comer al ganado y se remueve, se inhala ese antígeno y en aquellas personas susceptibles pueden desarrollar la enfermedad. Y a pesar de que es una enfermedad minoritaria, no lo confundamos con que no sea relevante aquí en Galicia. Esto es unos datos de mi consulta de patología intersticial a fecha de finales del año pasado, donde la neumonitis por hipersensibilidad es, en mi consulta, la EPIT más frecuente por delante de otras entidades como la sarcoidosis, como las sistémicas, incluso por delante de la fibrosis pulmonar idiopática. En su momento, hace ya unos años, analizamos algunas características de estos pacientes, vimos que tenían un predominio estacional, sobre todo las formas inflamatorias, probablemente debido al tipo de práctica agraria, probablemente sean en los meses del año, marzo y abril, donde más se manipula con hierba seca. En las pruebas de sensibilización demostramos que en las formas inflamatorias era más frecuente el Aspergillus, sin embargo, en las formas crónicas fibrosantes era mucho más frecuente el no encontrar el microorganismo causal de la enfermedad del pulmón de granjero, y analizamos también factores pronósticos en los cuales demostramos también en la enfermedad del pulmón de granjero, en nuestra cohorte de pacientes, que la evitación del antígeno causal pues, favorecía la mejor evolución de los pacientes. Para acabar, en cuanto a tratamientos, 3 pilares principales. El primero de todo, lógicamente, enfermedad exposicional. Lo más importante es la evitación antigénica, de ahí la importancia de la anamnesis. Pensad que un 40-50% de los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad no tenemos antígeno identificado. Un segundo pilar, corticoides inmunosupresores, pero por desgracia, a pesar de que los utilizamos, a pesar de que valoramos la respuesta clínica y en ocasiones es satisfactoria, el nivel de evidencia, la calidad de los estudios de los que disponemos hasta ahora es prácticamente inexistente. Y por último, los antifibróticos, el caso de nintedanib, en las formas fibrosantes progresivas. Poca evidencia de los corticoides, a los que nos dedicamos al intersticio, la utilización de corticoides inmunosupresores con la experiencia que tuvimos en FPI de la azithromicina y de los corticoides en el estudio Panzer, pues la verdad es que somos un poquito reticentes. Algún estudio empieza a aparecer en las formas fibrosantes de la utilidad de los corticoides en la mejora de la supervivencia de estos pacientes. Por supuesto, el uso de nintedanib en las formas fibrosantes progresivas, estudio INBUILD, donde un 25% de los pacientes incluidos en este estudio eran neumonitis por hipersensibilidad fibrosantes. Y para concluir, pues recordaros, la neumonitis por hipersensibilidad es una enfermedad minoritaria, pero tiene un alto impacto en Galicia en relación a lo que hemos comentado de la enfermedad del pulmón de granjero. Como cualquier otra EPIT, el manejo multidisciplinar es absolutamente fundamental, sobre todo en el momento de realizar el diagnóstico y diferenciar entre las diferentes formas fibróticas. Tenemos que identificar el antígeno porque su evitación juega un papel fundamental en la evolución de dichos pacientes. Es una enfermedad huérfana, como habéis visto, en cuanto a tratamientos. No tenemos evidencia de los inmunosupresores y solo disponemos de un antifibrótico para utilizarlo en aquellas formas fibrosantes progresivas. Futuras líneas, estudios epidemiológicos, tenemos que saber cuantificar qué problema tenemos aquí en Galicia, identificar qué antígenos son los implicados en nuestro territorio en esta enfermedad, campañas de información también en el sector agrario, porque la forma de diagnóstico precoz es que no se normalice entre el colectivo agrario el tener sintomatología respiratoria a la hora de trabajar con la hierba seca, sino que lo vean como una señal de alerta de una posible enfermedad respiratoria. Y por último,
el papel, por supuesto, de los inmunosupresores, intentar saber qué hacemos con los inmunosupresores en las formas crónicas. Y como comentamos, la investigación, lo más importante que hay, el trabajo en grupo, más si cabe en las enfermedades minoritarias, aunando esfuerzos. Esta es una de las fotos de una reunión de hace ya unos años en Vigo, del Grupo de Trabajo de Patología Intersticial de Sogapar. Muchas gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos de mis compañeros. Estas iniciativas son muy interesantes para compartir, para aprender de otras especialidades. Y bueno, yo verdaderamente voy a comentar un poco pues, mi corta experiencia como jefe de servicio, un poco cuáles han sido los pilares en los cuales me he basado pues, la nueva organización de nuestro servicio de neumología. Venimos de tiempos confusos, venimos de la pandemia, la presencia del COVID ha cambiado la manera de ver o de interpretar las enfermedades respiratorias, sobre todo a nivel poblacional, pero tenemos nuevos hitos o otros hechos que están cambiando pues, la complejidad o la organización de un servicio de neumología. Por un lado tenemos un recambio generacional, no solo está sucediendo a nivel de atención primaria, está sucediendo en las especialidades hospitalarias, ¿no? Entonces tenemos cada vez más gente con una edad, con una manera de hacer las cosas que suele ser excelsa, ¿no? Pero se van aproximando el fin de su carrera profesional, pero tenemos que buscarles un sustituto, un nuevo neumólogo o neumóloga para sustituirlo. Y la verdad es que los jóvenes también han cambiado. La manera de contratar ha cambiado por las listas, lo que buscan ellos de la medicina es diferente, a nivel de derechos o la manera de solicitarlos ha cambiado y la realidad es que encontrar neumólogos para determinados servicios es difícil y no solo para los hospitales más pequeños, también sucede para los hospitales pues, más grandes. Y por otro lado, la población está envejeciendo. El concepto de asistencia sanitaria va cambiando, tenemos cada vez una población más anciana, en Orense pues es de las regiones de Europa con mayor longevidad y a todo esto pues, hace que requiera más asistencia médica, no solo de nuestros compañeros de medicina interna, sino que esto también pues, conlleva que es gente que tiene pues, más calidad de vida, aunque tenga muchas comorbilidades, pues acaban ingresando en servicios, pues sucederá con neumología, pero también sucede con digestivo, otras especialidades clínicas similares, hematología, pues pasa. Y entre medias tenemos los desarrollos técnicos. Los desarrollos técnicos, las nuevas tecnologías son una ventaja, son una oportunidad pues, para crecer y pivotar. La pandemia, en algunos hospitales, pues la realidad es esta, nos encontramos al médico quemado, cada vez más pues han sido años duros, han sido momentos de cambio y esto hace que el neumólogo, que el especialista en general pues se sienta más frustrado y a veces el grado de participación, de implicación en las nuevas estructuras pues no es todo lo bueno que quisiésemos debido a este burnout. La hospitalización hemos visto que sí, que a los años de la pandemia parece que cayó un poquitín, pero estamos recuperando los índices de hospitalización en el año 2019, pero no, sin embargo, como vamos a ver ahí abajo, en las consultas ha ocurrido al revés. Hemos tenido un aumento, pues han tenido que cerrar en muchos sitios consultas para asistencia en planta, lo que parece una luna de miel de disminuir la demanda por parte de los especialistas de atención primaria ha aumentado en los últimos años, conllevando pues, atoramiento, aumento de listas de espera, ¿no? Y esto pues, también pues, perjudica seriamente la hospitalización. Bueno, a mí me gusta mucho el fútbol y yo creo que un gestor, un jefe de servicio tiene que ser un buen entrenador y esto es un buen ejemplo. Rafa Benítez, que espero que con el Celta lo haga bien, que va bastante mal, pero bueno. Año 2005, final de la Copa Europa. En el descanso iban perdiendo 3-0. No sé qué pasó en ese descanso, aparte de la arenga que le soltó a los jugadores, ¿no? Pero parece ser que hizo alusión de la importancia de la gente que le están representando, el aficionado de Liverpool. Nosotros somos igual, ¿no? Estamos representando a un colectivo, pero lo importante es el paciente, tenemos que tenerlo contento, ¿no? Pues en el descanso, aparte de la arenga, hizo una serie de cambios tácticos y consiguió ganar la final en los penaltis, pero ganó al Milán. Esto lo pongo pues porque, insisto, yo creo que los neumólogos, los jefes de servicio van a ser buenos entrenadores, tenemos una directiva por encima, pero tenemos que tener contenta a la afición. Y a veces cuando todo sale mal, cuando todo está perdido, a veces pequeños cambios que no tienes nada que perder, pues son positivos. La realidad es que también está cambiando la estructura
de nuestros lugares de trabajo. Pasamos de lo que es el antiguo, aquí en el margen superior derecho vemos lo que es el antiguo Hospital de Orense, el materno infantil por un lado, el edificio Cristal, por otro lado no aparece en esta foto el NAI, 3 edificios sanitarios completamente desconectados, incluso algunas especialidades duplicadas. Tenemos una asistencia basada en los centros de especialidades, desconectados. A veces el especialista va ahí y ahora están cambiando las cosas. Cada vez tenemos más centros de salud más modernos, con más recursos, con más conectividad, y tenemos complejos hospitalarios que se están interconectando, los edificios se están cambiando. Hemos pasado de un modelo vertical de especialidades aisladas a la multidisciplinariedad, a mezclarnos. Las plantas tenemos comunes, pues tener la planta de neumología a reumatología, pues tener la planta de neurología al lado, es decir, nos vamos cohesionando y la linealidad, la transversalidad es lo que se impone. Entonces tenemos que cambiar de un modelo actual, en la cual pues hemos pasado, por suerte ya se está cambiando, porque ya llevamos años trabajando en formarnos continuamente, no estar aislados y no tener coordinación en la manera de trabajar, en que la atención no sea fragmentada, es decir, yo solo llevo esto, solo llevo esta particularidad o este tema específico, me desvinculo del otro. Tenemos que tratar de que la atención sea integral, no que los de ventilación vayan por un lado desvinculados de los de planta hospitalización, que sueño vaya por otro lado independiente de las consultas externas. Entonces tenemos que tratar de que existan vasos comunicantes entre todas las unidades funcionales de cada servicio. Tenemos que priorizar la asistencia en base sobre todo a resultados de salud y basándonos en la necesidad del paciente. Insisto, el aficionado, el paciente, tiene que ser el centro, no nuestras necesidades las primeras, sino que el paciente nos debe marcar aquellas patologías más prevalentes, aquellas patologías raras, pues darle una integración con otras especialidades y priorizándolas en la medida de lo posible. Y después tenemos que certificar nuestro trabajo. Tiene que existir un estándar de calidad para que exista la menos variabilidad clínica existente en el proceso asistencial. Y esto también se tiene que extender a la investigación. La estrategia SERGAS ha cambiado en los últimos años. Esta es la estrategia de humanización del SERGAS. Básicamente es una humanización de cara entre las personas. Tiene que existir un trato fluido y humano y cordial entre los especialistas, no solo dentro del servicio, sino con otros servicios de nuestro hospital y de fuera del hospital. Tenemos que integrar los procesos asistenciales en las personas y para ello los espacios tenemos que adaptarlos a lo mismo, y también tenemos que pensar que la relación con la sociedad es fundamental. Todo lo que sucede en el hospital de puertas adentro tenemos que comunicarlo y saberlo comunicar, pues no solo a asociaciones de pacientes, sino que también a la ciudadanía en general. Bueno, no me he centrado mucho en la estructura de nuestro servicio, la que he propuesto, pero básicamente aquí tenemos dos ejemplos de lo que he tratado de cambiar. Tenemos unidades multidisciplinares, tenemos unidades funcionales, tratando de aglutinar pues por un poco con sentido. Las que requieran monitorización, es normal que monitorización y sueño estén vinculadas no solo a las consultas, sino que también la planta hospitalización se ha llevado por este grupo de personas. En Galicia tenemos la particularidad de tener una unidad de tuberculosis que en muchos sitios está alejada del hospital. Si integramos las infecciones pulmonares, las neumonías, bronquiectasias, pues le damos más sentido porque se puede optimizar los recursos de esa consulta, dado que la tuberculosis está disminuyendo. Y por otro lado, un core central de técnicas, técnicas broncopleurales, función pulmonar, hospital de día, son espacios multidisciplinares, son a veces afectación o afecta de manera transversal a todo el resto de especialidades, pues, perdón, de especialidades de subunidades que puede ayudar. Y al lado he puesto un poco la distribución del día a día. Antes podíamos poner una distribución homogénea, decir fulanito a planta, menganito a consultas, la otra persona a técnicas, no. Esto lleva mucho trabajo, pero día a día pues tienes que ir cambiando y adaptándote a las circunstancias. Hablamos de la early medicine, de anticiparnos del diagnóstico precoz, pero también early medicine a la hora de la gestión. Tenemos que anticiparnos a las bajas, anticiparnos a las ausencias y a veces pues que no la organización dependa de esas ausencias, pero sí que las ausencias se adapten a la organización, y el hacerlo de una manera dinámica, no digo día a día, semanalmente, pues ayuda bastante.
Si existen vasos comunicantes, la consulta se comunica con la planta de hospitalización, es más sencillo, porque cuando hay más prevalencia en planta de hospitalización, puedes cerrar un poco más las consultas y viceversa. Y esto facilita mucho, pues en los tiempos que aumente la demora de lista de espera y la planta ya menos, puedes abrir más consultas si la estructura pues es dinámica. Me gusta el fútbol y pongo el ejemplo de Bellingham. ¿Sabes por qué juega con el número 22? Porque era un 4, un 8 y un 10, y suman 22. Juega de todo. Y ahora en el Madrid está demostrando que también puede jugar de 9. Tenemos que buscar y crear los neumólogos polivalentes, ¿no? La búsqueda, por supuesto, esto es difícil, es un tema también educacional desde pequeños, desde que acaban la residencia. Durante la residencia se tienen que acostumbrar, por supuesto, a tener su línea de trabajo importante, pero también tienen que saber que son neumólogos, que tienen que ser muy buenos neumólogos primero para luego ser especialistas en intersticio, especialistas en técnicas, especialistas en enfermedad obstructiva, y durante unos años, y probablemente en el futuro, pues esto pues te permita pues el jugar, el cambiar de un lado para otro. A veces la rotación en las propias unidades es bueno. El facultativo va a estar más contento porque se va a sentir útil dentro de la organización y permite pues que cuando te falta estas unidades multidisciplinares o consultas monográficas de un neumólogo, pues no son útiles. Porque la gente se embaraza, la gente tiene bajas médicas, la gente tiene eventos a lo largo de su vida que le pueden generar una baja o una ausencia. Si tenemos a otra persona que puede entrar ahí, que te puede jugar de lateral derecho o delantero, pues nos facilita bastante. Yo voy a utilizar una frase que le copio a Alberto Fernández Villar. Esto es nuestra área sanitaria, tenemos 106 centros de salud y yo quiero tener 106 neumólogos, por lo menos en atención primaria, porque cuando hablamos de multidisciplinariedad es fundamental que atención primaria esté capacitada, ¿no? Y la capacitación de nuestros compañeros de primaria, la relación con nuestros compañeros de primaria es fundamental para quitarnos trabajo y también es fundamental para quitarles trabajo a ellos. Entonces, la implantación de criterios de derivación, que ahora las sociedades científicas pues tienen criterios de derivación comunes para patologías muy prevalentes, como pueda ser el asma, la EPOC o incluso las neumonías, contando con urgencias, es fundamental pues para liberar, ¿no? Carga de trabajo en nuestro servicio, pero también al de ellos y darle una rápida resolución a los pacientes. Y tenemos que tener en cuenta también las nuevas tecnologías. La teleconsulta, igual tenemos que plantearnos una teleconsulta de otra manera. La teleconsulta hasta ahora es contestar un papelito de manera eficiente, pero ahora el Sergas ha dotado a todos los ordenadores de una cámara que nos va a poder permitir, o tenemos que plantearnos, pues igual una consulta pues de rápida resolución con el paciente delante en la consulta de su médico de atención primaria. Y máxime en zonas como la nuestra, que tenemos 2 hospitales comarcales, uno de ellos muy distante del hospital principal, como es el del Barco de Valdeorras, que los pacientes tardan más de 1h30 en acudir a nuestra consulta. Y por otro lado, pues el móvil también es útil pues a la hora de, oye, ahora reciben la cita en el móvil, pero también el móvil de herramienta para con nuestros compañeros de atención primaria. Programas como el Pontes, que tenemos puesto a cabo, que tenemos un Busca para hablar directamente con los médicos de atención primaria, creo que pueden ser de bastante utilidad. Se han hecho en Vigo, por ejemplo, iniciativas similares con muy buen resultado, ¿no? Porque a veces el médico, con una llamada y no con una interconsulta realizada por el papel, pues puede facilitar pues, la resolución de un problema evitando la consulta. Estos son nuestros espacios, he puesto 2 ejemplos, el hospital de día y la sala de técnicas, un poco como ejemplos de multidisciplinariedad, es decir, tenemos que evitar solo lo que es la manera convencional de hospitalización, de que el paciente ingresa, sino que tenemos que buscar que otros espacios sean útiles y sean pues, polivalentes, ¿no? El hospital de día permite pues, que sea un punto de unión pues, con otras especialidades, ¿no? Tenemos una relación estrecha con el servicio de farmacia a la hora de la prescripción y administración de monoclonales, con atención primaria para remitir determinadas patologías, con los reumatólogos, pues igual algunos pacientes con patología intersticial y afectación reumatológica podemos tener un espacio común para administrar esta medicación o incluso pues, tenemos un despacho que podemos discutir o pasar de manera conjunta a los pacientes y la sala de técnicas pues, también va evolucionando, hay determinadas técnicas que tenemos un patólogo, ¿no? Tenemos que habilitar el espacio para que pueda estar el patólogo ahí, más estrechamente vinculada a la asistencia de técnicas con la vía rápida para facilitar y agilizar la asistencia de estos pacientes o con el radiólogo a la hora de realizar técnicas
sobre todo pleurales. Y sobre todo este papel que quería recalcar, que es el de la enfermera gestora de casos, ¿no? El hecho de que estas unidades a veces funcionen de una manera eficiente es muy dependiente del papel de las enfermeras, ¿no? Las enfermeras son nuestras aliadas, tenemos que empoderarlas, tenemos que capacitarlas, ¿no? Porque ¿cuánto cuesta formar a un médico o un especialista? 6 años de carrera, 4 años de especialización y con 1 año entre medias del MIR, 11 años. Una enfermera es menos tiempo de formación, aún por encima tiene unas altas capacidades para llevar o atender determinadas patologías y tenemos experiencia con patología intersticial, tenemos experiencia con patología obstructiva, tanto en EPOC como en asma, y tenemos experiencia con los cuidados paliativos, ¿no? O sea, que una enfermera con población tan anciana y pluripatológica en estos cuidados paliativos puede ayudar bastante también y ayudarnos en la utilización eficiente de estos espacios. Bueno, este es el plan de calidad, tampoco me voy a centrar mucho, pero tenemos que validarnos, tenemos que acreditarnos tanto de manera individual, el propio profesional debemos de estar en un proceso continuo de acreditación y demostrando que estamos capacitados para el desarrollo de nuestro día a día, pero sobre todo a nivel de sociedades, ¿no? Cada vez se hace más hincapié desde las unidades de calidad de los hospitales en la acreditación de cada unidad, en la acreditación de las consultas monográficas, y estos solos, en este caso como el servicio de neumología solos, no sirve para nada si no es multidisciplinarmente, de la mano del servicio de reumatología, del servicio de alergología para el asma, del servicio de farmacia también para determinados ámbitos de la hospitalería, de la terapia, tener en cuenta también pues, las empresas de terapias respiratorias que nos pueden ayudar también pues, a conseguir la excelencia de estas unidades, con lo cual la calidad debe de ser demostrada por medio de la acreditación. Y ya por último, para acabar, no nos debemos olvidar de la faceta formativa de los hospitales a nivel docente, tanto a nivel de residentes y de estudiantes de medicina, de la investigación, como mencioné anteriormente, tratar de participar en proyectos multidisciplinares, no quedarnos en lo descriptivo y en la investigación local, pero sobre todo en la colaboración con las asociaciones de pacientes. Lo que hacemos debemos de comunicar a la sociedad, sobre todo en las enfermedades raras. Sabemos que es muy importante el trabajar de mano con las asociaciones de pacientes porque nos ayuda a no solo difundir lo que hacemos en el hospital, sino que nos ayuda a saber cuáles son las necesidades de la sociedad directamente con ellos. Y quería acabar pues, con esta frase de Pelé, ¿no? Porque el éxito realmente no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y sobre todo amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Muchas gracias. Buenas tardes. Nada, un placer estar aquí. Agradezco a Redacción Médica la invitación, al SERGA su auspicio, el apoyo de Beringer. Y yo voy a hablar de una acción concreta, no voy a hablar de un problema de diagnóstico global de una patología o de un grupo de enfermedades, ¿no? Ya se ha hablado hoy aquí de las enfermedades intersticiales, agrupan más de 200 entidades, que además su frecuencia o su rareza va implícita muchas veces a determinadas áreas sanitarias, y así como la patología intersticial por asbesto es frecuente en el área sanitaria de Ferrol, no lo es tanto a lo mejor en Pontevedra o Ourense, o puede ocurrir con la patología o la neumoconiosis en el área sur de Galicia, Ourense y Pontevedra y Vigo, y no en otras zonas del centro de la comunidad, con lo cual son enfermedades que se agrupan, la mayoría de ellos, y se integran o podrían integrarse en lo que hoy conocemos con este grupo de enfermedades raras, ¿no? Su evolución a una enfermedad avanzada y fibrótica es muy variable y cumplen prácticamente todos los criterios que nuestra estrategia gallega para las enfermedades raras considera. Son enfermedades de difícil diagnóstico, tienen una complejidad muy importante donde son necesarios actuar de forma sincrónica profesionales con mucha experiencia en la atención a estas enfermedades, donde todos aportan valor, que además tienen un curso variable, que hay que actuar rápidamente en muchas de ellas y saber en cuáles hay que actuar rápidamente. Sin embargo, la realidad es que nos encontramos itinerarios complejos, donde nos hablaban de bucles hace poco en una de las intervenciones previas, itinerarios donde los pacientes se pierden, hay retrasos diagnósticos, hay derivaciones inadecuadas a incluso servicios de urgencias para el diagnóstico de patologías que pueden estar perfectamente delimitadas en vías clínicas y por profesionales de referencia.
La evidencia es que en enfermedades intersticiales pulmonares el 37% de los pacientes, y esto está demostrado, está demostrado en la literatura médica, tienen un diagnóstico en el año previo incorrecto y más de la mitad tardan un año de empezarse el tratamiento adecuado. O sea, tenemos un retraso importante en un grupo muy importante de enfermedades. Y todas las acciones de mejora que se proponen, las 3 primeras, van centradas en acelerar este proceso, en hacerlo eficiente y de forma manejado en unidades de referencia. Yo cuando hablo de gestión de crónicos, y esto es extrapolable totalmente a la gestión de las enfermedades raras, me gusta poner esta diapositiva, ya hice hace muchos años, y es que tenemos muchísimas herramientas para gestionar los crónicos. Lo que pasa es que no las ponemos en marcha, ¿no? Y el SERGAS además ha liderado muchas de ellas, ¿no? La historia clínica electrónica, la forma de comunicarse rápidamente a través de consulta, la posibilidad de una atención multidisciplinar no presencial, y otras no tanto, como es el registro de casos o la medición de resultados, que también son muy importantes. Yo enseñarles en 3 minutos o en 4 minutos como una acción muy sencilla, que es usar nuestras herramientas, nuestra historia clínica electrónica Janus, puede impactar en el manejo de una serie de enfermedades como son estas, que tanto impactan en los servicios de neumología, en la calidad de vida de los pacientes, siendo además un número tan importante de pacientes. Hace 15 años pusimos en marcha un sistema de alerta cuando los radiólogos detectaban una lesión radiológica que sospechosa de cáncer de pulmón. Nos avisaban a los neumólogos y nosotros comentábamos con el médico responsable del paciente y le ofrecíamos su posibilidad de una actuación directa, sin intermediarios, sin derivaciones, sin nada por el estilo. Este fue muy exitoso, prácticamente el 95% de los profesionales a los que se les preguntó si querían que le viéramos nosotros aceptaron, con lo cual se aceleraron los tiempos y se estipuló ya desde el año 2010-2012 en nuestro hospital. Cada vez que un radiólogo detecta una lesión sospechosa de cáncer de pulmón, sale una alerta a un grupo de neumólogos y a una enfermera gestora y ya intervenimos. A su médico de familia se le avisa a través de SIGAP, sabe que ese paciente ha entrado en una vía preferente y se articula todo, porque no es lo mismo que te lo cite un administrativo a un nódulo de 9 milímetros que una masa de 9 centímetros. Y si lo hacemos a través de la vía rutinaria de una citación solo por personal administrativo, ocurriría eso. Ellos no van a estar capacitados ni saben la preferencia que tiene que tener estos procesos, que un neumólogo y una gestora de casos articula de forma rápida. Esto se puso en marcha en nuestro área sanitaria ya en el año, yo creo que 2011-2012, esta es la vía rápida de cáncer de pulmón de nuestro hospital, y pudimos medir los resultados porque nos permitieron tener una base de datos paralela, que es uno de los grandes problemas que tenemos de registro para poder medir, y si no mides no sabes si lo haces bien. Y los resultados fueron fantásticos, no solo en resultados en salud, de rapidez, sino también encuestando a los pacientes pues la calidad percibida, que fue muy alta con este sistema. La idea es extrapolar esto a otras enfermedades que se diagnostican también muchas veces, o la base o la principal sospecha diagnóstica, aunque hay otras, es los estudios radiológicos. Y pusimos en marcha en el año 2016-2017 un sistema similar, exactamente igual al previo, para las patologías intersticiales. Cada vez que se detecte en un estudio de radiología simple o de TAC una imagen, una patología sospechosa intersticial, un grupo de neumólogos recibe una alerta y revisa ese estado, avisa a su facultativo, con una buena además aceptación por parte de todos los profesionales, y ponemos en marcha una serie de actuaciones muy individualizadas, que es un poco lo más importante en estos casos. Habrá pacientes que no hay ninguna prisa en verles porque ya están prácticamente orientados, y en otros que hay que actuar rápidamente y verle en pocos días. Este sistema, basado en una alerta sencilla que es facilísimo de hacer a través de Janus, impacta en salud. Solo tengo datos preliminares de los primeros 50 pacientes, creo recordar, estamos revisando los resultados, pero como ven, en
Muchos ya proceden más de atención primaria en el circuito alerta porque ya no hay intermediarios, no se deriva a una consulta de cardio ni a una consulta general de neumo, actuamos directamente. Fíjense, están asintomáticos un porcentaje muy alto, es decir, que estamos actuando precozmente y el tiempo desde origen hasta que ese paciente está valorado y con una aproximación diagnóstica en una consulta monográfica se reduce en 50 días. Es una herramienta, una forma muy sencilla, absolutamente sencilla, de gestionar diferente una enfermedad. Esto se presentó en el SERGAS en el año 20, pero semanas previas a la pandemia, pero nuestros decisores y a través de las asociaciones de pacientes, que entre esos está su papel, han presentado un proyecto no de ley en el Parlamento gallego, aprobado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios, que es la creación de estas unidades multidisciplinares en todas las áreas sanitarias. Y me consta, porque la semana pasada tuvimos la reunión del PAI de enfermedades intersticiales que va a liderar el SERGAS y un poco se basa en este fundamento, donde uno de los objetivos fundamental es la derivación rápida. Tenemos un problema ahora muy importante porque cualquier proceso de mejora está abierto y es la disponibilidad de los informes radiológicos. Hoy es limitante en Galicia, en nuestro sistema sanitario, disponer del informe radiológico de todas las radiografías de tórax. Pero hay ya herramientas y la innovación tiene que incorporarse a esto y hoy hay evidencia suficiente que la inteligencia artificial permite diagnosticar no solo la patología fibrósica, sino también la patología reticular, incluso mejor que un radiólogo. Tenemos que poner en marcha y dejar de hablar tanto de que yo llevo 10 años oyendo hablar de la posibilidad de incorporar la inteligencia artificial, pero en este estudio, en esta situación hoy es imperioso porque empezamos a volver atrás en los sistemas de alerta, los que tenemos instaurados en nuestra área, que me consta que hay en más áreas sanitarias de Galicia. Y nada más, solo quería contarles esto.